Hoy nos acompaña la doctora Giselle Guzmán. Ella es médico internista y nefróloga, egresada del Centro de Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT. Cuenta con experiencia en ámbitos internacionales, con rotaciones en el área de medicina interna y así tiene también rotaciones en el área de nefrología intervencionista, nefropatologías y trasplante renal del Hospital Salvador Subirán en México. Tiene un diplomado en terapias renales continuas también en el mismo hospital y hoy nos acompaña para hablar sobre cómo cuidar nuestros riñones. Hola doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y por acompañarnos en el día de hoy. A la gente que nos escucha, recordarles que si usted tiene alguna duda de nefrología hoy, puede aprovechar que la doctora Giselle Guzmán nos acompaña y llamarnos al 809-682-9850 o a la línea internacional 833-380-0062. Además, tiene la opción de ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí, en la transmisión que realizamos en el día de hoy, tenemos un chat en donde usted puede ir dejando sus preguntas. Doctora, yo creo que antes de comenzar a hablar de cómo cuidar el riñón, sería importante explicarle a la gente por qué debemos cuidarlo, cuál es la función de los riñones en nuestro organismo. Bueno, yo diría que no, porque el riñón es, o son órganos que son pluripotenciales, por así decirlo, o sea, hacen muchísimas funciones. Yo siempre he dicho que de los órganos más nobles que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, los riñones están ahí a la cabecera. Una, porque son pequeñitos, porque se encuentran en el retroperitoneo, porque cuando pasa algo con nosotros, una hemorragia o lo que sea que pase, ellos priorizan otros sistemas Cuidar y se a quedan otros ellos de lado, pero a la larga, insisto, tenemos decenas de funciones que van desde lo que nosotros típicamente conocemos como la eliminación de volumen, o sea, la eliminación de agua, la eliminación de tóxicos. Dentro de esos tóxicos yo no puedo dejar de mencionar pues esos ácidos que se forman en la sangre. Asimismo permite un control, un balance de los electrolitos, o sea, permite la homeostasis, el equilibrio interno, vamos a decirlo así. El riñón o los riñones más bien son órganos que además de todo tienen pues funciones hormonales, porque se crea una sustancia, por ejemplo, que se llama eritropoyetina, que básicamente es una sustancia que estimula la producción de glóbulos rojos, pero también la forma activa de la vitamina D se termina de producir en el riñón, o sea que también tiene que ver con la salud de los huesos. O sea, tenemos decenas de funciones. O sea, yo solamente estoy destacando lo más importante para que la gente entienda lo importante de cuidar su salud renal. Giselle, ¿y por qué dos riñones? Tenemos un corazón, dos riñones. Son muchas funciones, doctora. Tenemos muchas funciones, pero sin embargo hay gente que nace perfectamente con un solo riñón y va a pasar su vida completa normal, sin ninguna alteración. ¿Por qué? Porque hay una compensación, hay una cosa que se llama hipertrofia compensatoria en ese paciente que por una u otra razón o nació con un solo riñoncito o a lo largo de su vida se le tuvo que sacar un riñón. Entonces se produce esa hipertrofia compensatoria tratando de mermar esa falta de función del otro riñón. Entonces, muy bien, pero yo pienso que en la cultura popular dominicana la gente valora realmente y sabe la importancia que tiene el riñón, porque cuando algo cuesta mucho, me dicen, me costó un riñón. Sí, entonces la gente le da valor a la capacidad que tienen esos órganos, y como usted dice, son hasta inteligentes, porque si me falta uno, el otro sigue funcionando. Aumenta la función y entonces sigue desarrollando su labor de protección del organismo. Lo lamentable es que aunque la gente, pues mucha gente sabe lo importante que son los riñones, lo cuidamos poco, sí. Y también ni siquiera sabemos muchas veces quién es que se encarga del riñón, porque no ha sido una ni dos personas que me dicen, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú eres médico? Yo nefróloga. Me dice, ¿y a qué es eso? Casi un nefrólogo. Entonces hay que orientar un poquito mejor a la población sobre quién es que se encarga de cuidar los riñones. Doctora, ¿y tienen que ver algo con la presión arterial? Por supuesto que sí. Este es el cuento del huevo y la gallina. Yo siempre he dicho que
tanto en la génesis, el origen de la hipertensión, hay una relación directa con el riñón, como también por hipertensión los riñones se pueden ver afectados. Sí. Le comento, hablando un poquito, bueno, la forma más simple de lo que sería cómo se produce la hipertensión arterial, dentro de los tantos mecanismos que tiene, pues los riñones, imaginemos una habichuelita. Esa habichuelita son los riñones. Tiene entrada, esta entrada de sangre. Esta entrada de sangre pues se realiza a través de la arteria renal, que se va a bifurcar en diferentes ramas posteriormente. Y pues hay alteraciones por liberación de sustancias que constriñen, por pues depósito de placa de colesterol, por ejemplo, que hacen que ese flujo sea un poquito más turbulento o que se achique el diámetro de esa arteria. Entonces, ¿qué pasa? El riñón, la respuesta que tiene es comenzar a liberar una cosa que se llama renina. Y de ahí comienza un ciclo de cosas. Se libera otra cosa que se llama aldosterona, se libera, o sea, angiotensina, se libera aldosterona al final, y pues tenemos una vasoconstricción, y esa vasoconstricción va a aumentar la resistencia periférica y eso va a aumentar la presión en su defecto. O sea que en definitiva sí hay una relación directa entre la generación de hipertensión y los riñones. Es más, honestamente, que no me maten los cardiólogos, pero en la mayor parte o sea, de los lugares del mundo, es más, las guías de, o sea, pese a que los cardiólogos son los que tienen a la mano las guías de hipertensión, la AJA y todo esto, más sin embargo, usted busca, por ejemplo, los protocolos de preparación de los residentes estadounidenses, que uno de esos, una app que se llama NCAP. El acápite de hipertensión no aparece en la parte de cardiología, aparece en la parte de nefrología. ¿Por qué? Porque, insisto, hay una relación directa entre la génesis de hipertensión y el riñón, y el corazón, desgraciadamente, más que una relación directa en su génesis, lo que es, pues es un órgano afectado más de este proceso. Doctora, Bueno. en el sentido de lo que mencionaba antes de esta explicación que da, de que muchas veces la gente ni siquiera sabe quién atiende, cuál es el especialista que debe atender la salud del riñón. ¿Cómo llegan los pacientes a su consulta? ¿Llegan ya con un daño renal o llegan algunos con buscando una consulta preventiva para cuidar ese riñón? Mira, yo te voy a decir que obviamente no tengo mucho tiempo en el mundo laboral nefrológico, pero desgraciadamente los pacientes que llegan a la consulta de nefrología es porque ya tienen una enfermedad renal instaurada, ya hay una afectación en la función o en la estructura del riñón. ¿Por qué? Por muchas cosas. Una de esas cosas es que la enfermedad renal no da síntomas hasta que hay un avance importante en la misma. Y otra cosa es un referimiento bastante tardío. Yo creo que debemos educar a la población general, pero también debemos educar a la población médica. O sea, hay pacientes y hay pacientes. Hay pacientes que de primera instancia uno debe, por ejemplo, un paciente que tenga una tasa de función renal alterada, un paciente que tenga proteínas en la orina, que tenga sangre en la orina, un paciente que tenga litiasis renal, piedra en los riñones que sean recurrentes, pacientes que tengan una hipertensión de difícil manejo. Por supuesto que un médico que esté bien orientado debe saber que debe referir ese paciente a un nefrólogo, Claro. pero no es el diario vivir. O sea, lamentablemente ya cuando el paciente nos llega a nosotros, te lo digo, es un paciente muchas veces con criterio de inicio de hemodiálisis, de terapia renal sustitutiva, no vamos a hablar de hemodiálisis, terapia renal sustitutiva en general. Entonces es una pena, porque Claro. ya tú no tienes forma de trabajar. Claro. Doctora, las personas se confunden bastante en la frontera entre el nefrólogo y el urólogo. ¿Cuál es? Ok, yo siempre, hablando de nefrología y urología, porque también a veces peleamos, nefrología, básicamente vamos a ver todo lo que es el riñón, su estructura, sus funciones, las diferentes patologías que pueden ocasionar pues una enfermedad renal, desde patologías sistémicas,
como las repercusiones que tiene, digamos, la diabetes en el riñón, Sí. la hipertensión en el riñón, hasta enfermedades propias del riñón. Entonces, los urólogos nos ayudan bastante, sobre todo en lo que tiene que ver con intervención. Porque, por ejemplo, un paciente que tenga piedras recurrentes, yo debería hacerle estudios metabólicos para ver por qué está haciendo piedras recurrentes y qué medidas yo puedo tomar para evitar que siga haciendo recurrencia de litiasis, de piedras. Pero el urólogo viene siendo quien me ayude a que, por ejemplo, si ese paciente tiene una piedra con criterio de extracción, él va a ser quien me va a ayudar a sacarla. En esa parte, por así decirlo, nosotros ahí nos vamos a ver limitados. Y no es que nefrología no haga procedimiento, pero este tipo de procedimiento, por ejemplo, lo hace urología. Doctora, entonces la piedra, ¿cómo es eso? ¿Cómo se forma la piedra? Ok. Una cosa importante con respecto a la litiasis renal en general. Es el O sea, término técnico, pero vulgar. piedra en los riñones. Culturalmente, la Sí. gente conoce como Tengo piedra piedra. en los riñones. Una cosa importante con las piedras es que hay diferentes orígenes. Por eso hay diferentes tipos de piedra. Hay piedras que lo que más frecuente es que estén hechas de una cosa que se llama oxalato de calcio, fosfato de calcio. Hay otras que se forman secundario a infecciones recurrentes, que son los cálculos de una cosa que se llaman estrubitas. Hay otros que son cálculos de ácido úrico. Entonces, se pueden producir desde por déficit de ciertos elementos que puede hacer, o sea, que básicamente lo que provoca es que se precipiten estas piedras a nivel de los tubulitos renales. Estos elementos pueden ser, por ejemplo, el citrato. Por eso la importancia de la realización de estudios metabólicos en el paciente que hace mucha piedrita, para ver por qué que se producen, porque es que hay decenas de etiologías. Lo que hay que buscar ¿Qué la produce? ¿Cuál es el cálculo que se está produciendo para así entonces yo tomar las medidas necesarias? Medidas que van desde una hidratación profusa, porque el paciente que tiene cálculos y que no tiene alguna otra condición como insuficiencia cardíaca, se les recomienda una hidratación de alrededor de 3 litros al día, porque la deshidratación condiciona a que esas piedras se formen con más frecuencias, que precipite, por así decirlo, de forma más fácil, hasta en algunos casos medicamentos que regulen el nivel de acidez en la orina para evitar producción de otras En piedras. consecuencia, entonces es muy importante que todos los ciudadanos, todas las personas consuman regularmente agua para que se hidraten y eviten una serie de consecuencias. Eso es vital. incluyendo esta. Y como le digo, siempre va a depender, por eso hice la acotación de si hay alguna condición cardíaca, por ejemplo, porque yo a un paciente con enfermedad cardíaca importante, insuficiencia, no le voy a decir bébete 3 litros de agua, jamás. Sí. Entonces, va a depender del paciente. El paciente hay que personalizarlo. Claro. Sí, sí. Doctora, entonces en ese sentido, en este caso específico de las piedras en el riñón, ¿siempre hay que recurrir a cirugías o con esa hidratación adecuada, con medicamentos, esas piedras pueden expulsarse de manera natural sin tener que ir a quirófano? ¿Cuál es el criterio para decir, bueno, ya lo que debemos hacer es operarte y extraer esas piedras en una cirugía? Ok. Lo primero que nosotros valoramos cuando estamos haciendo el abordaje de un paciente con litiasis, con piedra en los riñones, es ver, bueno, qué tan grande es la piedra, dónde está ubicada la piedra, está causando algún grado de obstrucción, porque imagínense esas mangueritas por donde baja la orina, que son los uréteres, que se vean tapadas por una sustancia como una piedra. Entonces obviamente va a haber acumulación de orina, mayor pues incidencia de infecciones. Entonces hay que ver qué tan grande es, si está obstruyendo. Generalmente las piedras que miden más de 2 centímetros, uno suele darse support con un urólogo porque no suelen salir por sí solas. Pero, insisto, eso implica una evaluación completa. Primero, haciendo el estudio ideal para detectar las piedras, que generalmente no es la sonografía. porque Eso la le iba a preguntar. sonografía- ¿Cuál es ese estudio, doctora? Ok. Díganos. Primero, evaluar al paciente. Nada sustituye un historial físico y clínico completo. Eso me da el 80% del diagnóstico siempre, pero tengo que, pues, ayudarme de otras cosas.
Las sonografías me ayudan a ver muchas cosas. Me ayudan a ver la estructura renal, me pueden ayudar a ver la vejiga, si se está reteniendo orina o no, entre otras cositas. Más sin embargo, yo pierdo parte de la visualización de lo que sería uréter al realizar pues una sonografía. Entonces muchas veces cuando tenemos un paciente que nos llega a la consulta con historia de litiasis, con síntomas asociados, nosotros de las cosas que hacemos es complementarlo con un estudio tomográfico para visualizar mejor la piedra, dónde está, medirla, pero obviamente tiene que ser indicada por un nefrólogo. o por el urólogo en su defecto. Doctora, aquí vemos dos generaciones de médicos. Al caso de Montero y quien les habla, que cuando nos formamos, Sí. la clínica era fundamental. La clínica era básica, el 80% de la pelea. Y hay otra generación a la cual corresponde usted, donde la tecnología forma un elemento fundamental. Ahora la medicina es tecnología específica. Sin embargo, usted acaba de hablarme de la clínica, un 80%. Dígame, ¿qué tanto este uso de la tecnología intensiva, que lo que hace más costoso la medicina? ¿Qué pudiera decir usted ahí en ese sentido? Ya pasando, olvidando la litiasis y pasando a lo que es la parte de decir el examen físico. Yo siempre he dicho que nada sustituye el examen físico. Lo acabo de decir hace unos minutitos. Eso es vital. El punto con las nuevas generaciones es que nosotros debemos ser equilibrados. Yo creo que esa es la base. No dejar de lado ni recabar bien la información, recabar bien la historia clínica. Tampoco el examen físico se puede dejar de lado, pero sí, en definitiva, nosotros tenemos nuevas herramientas diagnósticas, como muy bien usted dice, que tampoco debemos desaprovechar. Pero aquí y en todos los lados del mundo hay guías de lo que tú tienes que hacer con el paciente. Guías, hay algoritmos, por así decirlo, que te ayudan a identificar, bueno, hago mi examen físico, hago mi historia clínica y bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque tampoco podemos pecar por exceso. Eso sí es cierto y es hasta cierto punto una mea culpa de mi generación, que tuve que el paciente va a la consulta y sale con cuchumil estudio. ¿Y quién me lo va a pagar? Porque no todos lo cubre el seguro. Pero bueno, yo tengo guías que están establecidos en todo el mundo que me dicen cuál es el protocolo que yo tengo que seguir con cada enfermedad. Y también en caso de que sea pues para métodos preventivos, o sea, métodos de screening, detección temprana, también yo tengo, por ejemplo, el USPSTF, que es una institución dedicada pues a determinar qué yo me tengo que hacer en cada edad de mi vida, de acuerdo a mis comorbilidades y de acuerdo a mi sexo, raza. Entonces eso a nosotros nos ayuda bastante. Yo creo que no es una competencia entre, por ejemplo, mira, yo en mi tiempo pues tuve expertise, yo tengo mucha experiencia. Yo creo que nosotros debemos unirnos hasta cierto punto con las nuevas herramientas que tenemos, pero sin sobreutilizarla. Claro. Esto es balance. Equilibrio. Equilibrio. A la gente que nos escucha, queremos recordarle que hoy estamos hablando con la doctora Giselle Guzmán sobre cómo cuidar sus riñones. Usted se puede comunicar con nosotros al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntas. Hay un oyente, doctora, que nos escribe en el canal de YouTube y él quiere saber si es bueno tomar agua con limón acompañada de una ciprofloxacina. Él dice que aún no sufre de cálculos renales grandes. O no, gracias, dice. Ok, él quiere saber si tomar agua con limón con ese medicamento le puede ayudar. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es qué es la ciprofloxacina. La ciprofloxacina es un antibiótico y algo que nosotros siempre hemos hecho hincapié. Las cosas se hacen con indicación y quien lo indique tiene que hacerlo de forma adecuada. Si no hay datos de infección
si no tengo un cultivo que me diga, o sea, ni síntomas clínicos, ni un cultivo que me diga a mí, miren, usted, o sea, tiene pues esta bacteria y la sensibilidad Claro. de esta bacteria a este antibiótico. ¿Por qué? Porque haciendo esto nos estamos creando un problema. Estamos creando resistencias futuras. Si se hace eso de forma regular, ¿qué va a pasar en unos meses, unos años? Bueno, que simplemente si él hace una infección de vía urinaria, lamentablemente, por la resistencia que se crea, porque hasta cierto punto las bacterias crean una memoria, lo que uno va a tener que hacer es ingresarlo y Claro. ponerle medicamentos tipo carbapenémicos que se ponen por las venas o Claro. intramuscular. Entonces, no podemos crear complicaciones tempranas. Lo del limón no tiene mucho efecto, más que saborizar el agua. Así que beba agua. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días, buenos días. Oh. Fíjate, yo me fui a hacer, por ejemplo, para la cuestión, ya yo tengo 70 años. Cuando me indicaron una sonografía, la retención de la orina fue de 10 puntos no sé cuántos. ¿Qué le parece eso de retención en esa proporción? Te escucho, por favor. Bueno, yo tendría que ver las imágenes y ver las mediciones de volúmenes, porque una de las cosas que uno hace generalmente en el abordaje de un paciente que tiene más de 40 años, si tiene síntomas de urinarios como tenesmo vesical, que es esa sensación de que tú quieres orinar, pero tiene que pujar para que salga toda la orina, que se asocia de manera abismal, por ejemplo, cuando hay una próstata grande. Una de las cosas que uno hace es que manda a medir los volúmenes miccionales cuando la vejiga está llena y después de que la vejiga se vacíe, para ver si hay retención de orina asociado a X o Y razón, a reflujo o a que la próstata esté muy grande. Una medición de DSC no es una cosa significativa, pero insisto, habría que ver la imagen completa. O sea, DSC que se quede de volumen postmiccional no es una cosa para ponerse loco ni mucho menos. O sea, está adecuado más de un paciente de 70 años, pero aún así, insisto, lo ideal sería ver todo. O sea, ver los otros volúmenes, ver la imagen, ver la vejiga, ver la próstata. Claro. Doctor Lafontaine. Doctora, alimentación y riñón, cigarrillo y riñón, Alcohol y riñón. Sodas y ya sé, riñón. sodas, gracias. Soda y riñón. Díganos, por Ok. favor. Dentro de las cosas esenciales que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento del cuidado de nuestros riñones, obviamente está la dieta. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden incidir, que pueden aumentar la presión dentro del riñón. Yo siempre le digo a los pacientes, usted agarra un colador y ese colador de forma constante, usted le pone una manguera de agua con presión. ¿Qué va a pasar con las rendijas del colador? Se van a comenzar a dañar y a expandir hasta cierto punto. Claro. Y sustancias que pues se supone tienen un tamaño grande van a comenzar a pasar por la orina en este caso. Entonces, dentro de los tantos determinantes que nosotros consideramos que son factores de progresión de daño renal, dentro de estos tantos determinantes tenemos que incluir una dieta muy alta en sal. Por supuesto que aumenta la presión dentro del riñón, una dieta muy alta en proteínas, porque las proteínas tienen la particularidad de que causan una vasodilatación de las arterias que entran al riñón y por lo tanto esa manguerita comienza a echar agua con más presión. Entonces, no estoy hablando de, o sea, porque es que uno tiene que, eso es un paréntesis, que estadificar el paciente. Individualizar el paciente. Claro. Estoy hablando, por ejemplo, de un paciente que ya tenga una enfermedad renal Muy establecida. avanzada, claro. Una de las cosas que uno toma en cuenta es eso. Uno le calcula la dosis de proteína de acuerdo a qué tan avanzada esté la enfermedad renal, la dosis de sal, pero a todos nos conviene un consumo moderado de sal. Otra cosa con respecto al alcohol, me preguntaba. Alcohol, cigarrillo cigarrillo, primero. El cigarrillo. El cigarrillo es enemigo de todo.
¿Por qué? Porque dentro de los órganos, o sea, dentro de las características que tiene el cigarrillo, es que es el daño, características negativas, es el daño que tiene a la microcirculación. O sea, se produce inflamación cuando se fuma, se producen radicales libres que son tóxicos directamente sobre los vasitos sanguíneos. Y de los órganos más vascularizados de todo nuestro cuerpo está, pues obviamente, los riñones. O sea, tenemos millones de vasitos sanguíneos a nivel de nuestras estructuras renales. Si nosotros agregamos inflamación, radicales libres que puedan dañarlo, por supuesto que no solamente, o sea, ya el daño está añadido al cigarrillo, imagínese añadirle otras cositas como un paciente fumador y diabético, Claro. fumador hipertenso. Independientemente de, por supuesto, que el daño renal se triplica Por cuando el supuesto. paciente tiene el factor de que además es fumador. Así Una de las es. primeras cosas que uno le dice, pues tiene que dejar de fumar. Claro. O sea, no hay forma, en eso no podemos ceder. Bien, a la gente que nos escucha, en este momento vamos a hacer una breve pausa, pero no se mueva porque a la vuelta continuamos conversando con la doctora Giselle Guzmán sobre cómo cuidar nuestros riñones. Cátedra.